Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, buena noche. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente en Cristo Jesús. Vamos a dar inicio al mensaje de esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a colocar ese tiempo en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, te damos toda la gloria, te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres bendito Rey de Reyes y soberano Señor de los señores. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza y el imperio, Señor. Queremos darte todo tributo, toda adoración. Tú eres el más importante en este lugar, bendito Señor Jesús. Y tú eres bienvenido también, Espíritu Santo, a este lugar. Te pedimos que tomes el control de los aires, que tomes el control de esta predicación, del mensaje, Señor. Que otorgues sabiduría a tu pueblo, que des entendimiento, que abra los ojos del entendimiento a tu iglesia, Señor. Y te pido que me unjas con aceite fresco, con poder y unción para predicar con denuedo y con veracidad tu bendita palabra. Predicaré tu palabra para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a hablar de algo importante. Recordamos que los viernes son temas escatológicos, todo lo concerniente al fin de los tiempos, lo que estamos desarrollando los días viernes. De 7:30 empezamos el culto y más o menos a esta hora estamos transmitiendo. Aquí nos pasamos un poquito, pero bueno, gloria a Dios. Vamos a dar inicio entonces al mensaje de hoy. Y quiero comentarle, mis hermanos, que cuando hay trompeta en la Biblia, hay trompeta de ángel y hay trompeta de Dios. Quiero que vayamos por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16. La trompeta de Dios anuncia la venida de Jesucristo, sea para el arrebatamiento, porque el arrebatamiento será con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿ok? Que será la señal para levantar Dios a su pueblo, pero también será la señal para la segunda venida de Cristo. Pero antes, entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento, hay un espacio de 7 años que se llama la tribulación o la gran tribulación, que es un periodo de 1260 días para la tribulación y otros 1260 días para la gran tribulación, para un periodo de 42 meses, exactamente lo que dice la Biblia, ¿ok? O 1260 días para cada tiempo, para la tribulación y para la gran tribulación. Y en ese lapso de tiempo vamos a encontrar que hay unos ángeles que van a tocar las 7 trompetas. Las trompetas de los ángeles anuncian juicios, ¿ok? Eso anuncia la trompeta de ángel. Introduce los juicios. Pero la trompeta de Dios es para anunciar el arrebatamiento, o en su defecto, la segunda venida de Jesucristo. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Recordemos que cuando Cristo nació, lo hizo en la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, también se llama, o la fiesta de las cabañas, ¿ok? Tabernáculos o cabañas, o la fiesta del Sukkot, ¿ok? Así que cuando Cristo nació, fue en la fiesta de los tabernáculos. Cuando Cristo muere en la cruz, lo hizo en la fiesta de la Pascua, es el Cordero Pascual, es el cumplimiento del ritual de los corderos pascuales que celebraban todos los días. Hacían sacrificio los sacerdotes por expiación del pueblo de Israel, 2 corderitos, uno muy temprano en la mañana y uno caído a la tarde, 2 corderos. Eso es lo que se llama el sacrificio continuo. Cuando Cristo resucitó, lo hizo en la fiesta de las primicias, o en la fiesta de los primeros frutos, o también la fiesta del Bikurim, como se conoce en hebreo, es decir, los primeros frutos. Y eso fue en Shavuot, ¿ok? Y cuando Cristo vuelva por la iglesia, óigase bien, volverá en la fiesta de las trompetas, es decir, en el Yom Teruah, en hebreo. Así que la trompeta final, que nos nombra Primera de Tesalonicenses 4:16, cuando dice:
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él mismo, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, las primicias. ¿Ya? Y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con las primicias, es decir, con los primeros frutos. Seremos levantados con ellos en el aire. Ese es el arrebatamiento, para recibir ahí en el aire al Señor y hacer estar por siempre con Él. Amén. Así que, mis hermanos, la trompeta de Dios anuncia la venida pronta de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo muy diferente, porque quiero que esto quede claro, por eso estoy haciendo buen énfasis en esto. En el periodo de tribulación van a haber 7 ángeles, y cada ángel va a tocar 7 trompetas. Eso más adelante lo vamos a estudiar. ¿Qué hacen las trompetas? Introducen el juicio a los impíos, a los pecadores, a todos los que se van a quedar a vivir la tribulación. ¿El pueblo de Israel va a estar en la tribulación? Sí, pero dice Jeremías que de medio de la tribulación, o de la tribulación, Dios va a guardar al pueblo de Israel. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Apúntese Jeremías capítulo 30, versículo 7, cuando dice: cuán grande es aquel día, hablando de la tribulación, o el tiempo de la angustia de Jacob, o la semana 70. Cuán grande es aquel día, dice el profeta Jeremías, Jeremías 37. Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de esa angustia, Jacob será librado. O sea, Dios va a guardar a su pueblo Israel de todos los juicios venideros en esos 7 años de tribulación, incluyendo los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, sin contar los 7 truenos que habla la Biblia, pero que no los enumera, para un total de 21 juicios que los moradores de la tierra tendrán que enfrentar en tiempo de tribulación, todo aquel que se quede luego del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Entonces hasta ahí estamos claros, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52, el apóstol Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Todos ya conocemos durante este tiempo que hemos venido enseñando acerca del arrebatamiento a qué se refiere el apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos para aquel día cuando Cristo venga por la iglesia vamos a estar muertos. Hay unas personas que van a estar muertas, que son parte de la iglesia, y hay otros que van a estar vivos, los que hayan quedado. Pero ambos, tanto los muertos en Cristo como los que estén vivos y viviendo para el Señor, seremos arrebatados. Amén. Y dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos, tanto los muertos en Cristo, los que duermen, y los que estén vivos en el Señor, todos seremos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Por favor, subraye lo que sigue. ¿Qué más dice? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, que el mismo Señor Dios Todopoderoso lo va a hacer. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivitos para aquel día, si es que estamos vivos para aquel grandioso día, nosotros, los que estemos vivos, seremos ¿qué? Transformados. En un abrir y cerrar de ojos. Porque bien sabemos en 1 Corintios capítulo 15, 50, el apóstol Pablo dice que la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Así como tampoco la incorrupción puede heredar la eternidad con Dios. ¿Ok? Ni la mortalidad. Es la inmortalidad, bendito Dios. Entonces tenemos que ser transformados. En el mismo cuerpo que tuvo Adán antes de pecar, en ese mismo cuerpo seremos tú y yo transformados. ¿Ok? En el mismo cuerpo de Cristo resucitado. ¿Ok? Vamos a sufrir una transformación. Bendito es el nombre de Jesús. Y Primera de Juan nos habla también de esa transformación. Bendito
es el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le han conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Versículo 2, primera de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque vamos a sufrir obviamente una transformación. ¿Seremos semejantes a quién? A Cristo. Eso será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses, el mismo apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, 21, podemos leerlo de hecho desde el versículo 20, cuando dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y dice, verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y lo dice claramente. Dice que Cristo mismo va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para los que siguen en el libro, estamos en la página 228. ¿Ok? Porque veo que gente ha traído el libro, gloria a Dios. ¿Ok? El libro de escatología. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces sabemos, hermanos, que la trompeta es la señal y es la orden para Dios levantar a su pueblo. Trompeta de Dios. Trompeta de ángel, ¿qué hace? Introduce ¿qué? Lo dijimos, los juicios de Dios. Hay que diferenciar la trompeta de Dios que anuncia la venida de Cristo a la trompeta de ángel que se tocará en tribulación durante 7 años, que introducen los juicios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 4, del 1 al 2, nos habla también de la trompeta. Dice el apóstol Juan, allí en la isla de Patmos, porque el apóstol Juan fue arrebatado en el Espíritu y Dios se lo llevó al futuro para mostrarle el tiempo final. Y dice el apóstol Juan: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Ok? Obviamente cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, el cielo se va a abrir. O sea, Dios va a abrir los demonios amalgamados en el segundo cielo y lo va a abrir. Así como cuando abrió el mar rojo, ¿recuerdan? El mar Egeo, ahí lo abrió, para que el pueblo de Israel pasara en seco. ¿Ok? Y el pueblo de Israel pasó en seco, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y pudieron atravesar. Así mismo Dios va a abrir los cielos. Todos esos demonios que están en el segundo cielo van a abrirse a lado y lado, para que la iglesia de Cristo suba en limpio. ¿Rumbo a dónde? Al tercer cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Poderoso nuestro Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 4:1: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, dice ahí claramente, ¿verdad? La primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Esto es prototipo del arrebatamiento. Esa voz que hablaba con el apóstol Juan allí en la isla de Patmos, una voz como de trompeta, le dice: sube acá. O sea que cuando Dios toque la trompeta, le va a decir a la iglesia: iglesia mía que compré con mi sangre, sube acá. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos dicen amén? Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, le dice a su siervo Juan. Y al instante yo estaba, ¿en qué? En el Espíritu. Cuando suframos, amado hermano, esa transformación que será en un abrir y cerrar de ojos, tú y yo vamos a estar con vestiduras blancas. Al instante
vamos a estar en el Espíritu, ahí para recibir al Señor en el aire. Igual que le pasó a Juan cuando fue tomado de la tierra en el Espíritu y Dios se lo llevó al cielo. ¿Ok? Algo similar le pasó también al apóstol Pablo. Véase, a ver, recuerdo la cita. Corintios, capítulo 12, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1 hasta el 4. Algo similar le pasó al apóstol Pablo. Y dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice el versículo 2, aquí quería llegar. Conozco a un hombre, hablando de sí mismo, en Cristo, que hace 14 años, él pudo presenciar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se le apareció cuando él tenía cartas de los principales sacerdotes de las sinagogas, de los judíos, para encarcelar y prender a todo aquel que invocaba el nombre de Cristo. Y ahí pudo él conocer a Cristo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hay 3 cielos, no hay más. Quien te hable del séptimo cielo, el cuarto cielo, el quinto cielo, miente. Porque la Biblia nos habla de 3 cielos, y yo creo que ya lo sabemos, ya lo hemos predicado. Primer cielo, aquí lo vemos, de día azulito y de noche con las estrellitas y todo eso, ¿verdad? Segundo cielo, el cosmos, espacio sideral. Y el tercer cielo, el trono de Dios, el paraíso, donde está la nueva Jerusalén. Y dice el versículo 3: y conozco al hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, es decir, de Cristo. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Mire que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito es el nombre de Jesús. Y si vamos a ver, a Juan también le mostró. Después de ese sonido de trompeta, Apocalipsis capítulo 21. Todo el capítulo 21 lean en la casa, por favor, porque no vamos a leerlo todo, por tiempo. Pero ahí Juan puede presenciar el cielo nuevo y la tierra nueva. Y puede ver la nueva Jerusalén descender del cielo y posarse sobre la Jerusalén terrenal. La Jerusalén de arriba posarse sobre la Jerusalén terrenal. Amén. Y ahí bajaremos nosotros a juzgar y reinar con Cristo por 1000 años. Eso será luego de la segunda venida de Cristo. Pero aquí Juan empieza a describir y empieza a ver lo que hay en ese lugar maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Lo que él habla, y cuando dice cosas que ojo no vio ni oído yo. Pero aquí está hablando de Juan. Aquí Juan está pudiendo ver. Y en el versículo 14 empieza prácticamente a describir. Es más, desde el 9 prácticamente empieza a describir la nueva Jerusalén. Y empieza a decir que tenía unas puertas, que tenía un muro con 12 cimientos, y sobre estos 12 cimientos estaban escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12 apóstoles, porque no hay más. Dice que la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña de 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales.
Y midió su muro 142 codos, verso 17, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material del muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto iónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y si vamos a ver en Ezequiel 28, donde estaba Luzbel antes de pecar, ahí describe también cómo era aquel lugar celestial. Por eso dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ezequiel 28:13. De toda piedra era tu vestidura, de crisólito, de topacio, de berilo, iónice, carbunclo, esmeralda y oro. Y empieza a describir. Ahí estuvo el diablo, ya fue expulsado de allá porque pecó. Dice, bueno, ya empezamos a leerlo. Verso 21 dice que las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de ellas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Allá tú y yo vamos a estar, ¿cuántos dicen amén? Porque allí cuando ocurra el arrebatamiento, a ese lugar vamos a llegar exactamente, vamos a ser trasladados. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará, mira lo que dice aquí, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Por ejemplo, la idolatría es una abominación, la hechicería, la brujería y todo lo que hoy llaman la gente amor, que para Dios es abominación. Entre un hombre y otro hombre, para ellos es amor, pero para Dios es abominación. Una mujer con una mujer, lo que ellas llaman amor, para Dios es abominación. Dice que no entrará a ella cosa inmunda, ni que haya hecho mentira, sino solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuánto dicen amén? Una condición para ser arrebatados es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Allá llegaremos, mis hermanos, al sonido de la trompeta final. Bendito es el nombre de Jesús. Miren lo que dice, hermanos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día que Dios lo tomó y se lo llevó en el Espíritu al tercer cielo. Al apóstol Juan. El apóstol Pablo también vimos que fue arrebatado también. Y dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Como dice, el principio y el fin. Véanse Apocalipsis 1:7 también. Apocalipsis capítulo 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí haciendo referencia a la segunda venida de Cristo. Y dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? A ese Todopoderoso esperamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo: he aquí, vengo pronto.
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Apocalipsis capítulo 1 dice: retén lo que tienes. Retén lo que tienes. ¿Ok? ¿Dónde se retienen las cosas guardadas? En el corazón. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuánto dicen amén? Jeremías capítulo 6 versículo 17 dice: puse pues también sobre vosotros atalayas. Una atalaya es un vigía, es una persona que está advirtiendo el peligro inminente que viene, o algo que puede cambiar los tiempos, o puede cambiar el destino, por ejemplo, de una nación. Israel colocaba atalayas para divisar cuando el enemigo venía en contra de Israel, y podían tocar la trompeta y avisar que venía el peligro. Y dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Cada predicador en estos tiempos que advierte y dice que Cristo viene es una trompeta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y son atalayas de Dios. ¿Ok? Y ellos dijeron: no escucharemos. Muchos no escuchan. Son pocos los que escuchan. El que escucha es de Dios. El que no escucha no es de Dios. Es del mundo. Lucas 18:8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, la venida de Cristo está cerca. Y lo más triste es que muchos hermanos en muchas iglesias se han enfriado. Cuando Cristo venga, ¿será que hallará fe en la tierra? Cuando la misma Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo más triste es que el amor de la iglesia se enfriará. Muchos que caminaron con Dios hoy no caminan. Muchos que ayunaban, que oraban, se congregaban, hoy no congregan, hoy no se congregan. Muchos que leían la Biblia, hoy ya no la leen, la tienen empolvada en sus hogares. Y el Señor dice: he aquí, vengo pronto. Y vengo como ladrón en la noche. Amén. Mateo 24:44, Jesús dijo: por tanto también estad vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Isaías 26:20, el profeta dijo: anda, pueblo mío, iglesia del Señor Jesucristo, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Obviamente, cuando ocurra el arrebatamiento, el pueblo de Cristo va a entrar a las moradas eternas y va a cerrar tras sí sus puertas. Escóndete un poquito, 3 años y medio, por un momento, otros 3 años y medio, que vamos a ocupar allá el cielo, las moradas eternas. Por un momento, entre tanto que pasa la indignación, es decir, la tribulación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Nunca dice que a la iglesia, porque cuando empiece la tribulación, la iglesia va a estar en el cielo, no en la tierra. En la tierra van a estar los moradores de la tierra, no la iglesia. Eso es para los que creen que la iglesia va a pasar la tribulación. Es mentira. Que pasen ellos porque creen eso, bueno, y han sido engañados, está bien. Pero el que está parado en la raya con Cristo, el que está firme con Dios, y el que cree el evangelio de Cristo, el que le cree a Dios y cree su palabra, sabe que se va con el Señor y no va a estar en la tribulación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar, subrayelo por favor, al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Daniel capítulo 12, versículo 1-3, dijo el profeta: en aquel tiempo de tribulación obviamente, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, es decir, de tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, unos para vida eterna y otros, ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Para vida eterna, los muertos en el Señor. Para confusión perpetua, después de la venida del Señor, de la segunda venida, después del milenio. ¿Ok? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bendito es el nombre de Jesús. Salmos capítulo 27, 5 dice que el Señor me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Dios va a quitar la iglesia y la va a sacar antes de que vengan los juicios. Dios va a esconder a su pueblo en su tabernáculo en el día del mal y lo va a ocultar en lo reservado de su morada. Sobre una roca que es Cristo va a poner a su pueblo en alto. ¿Cuántos dicen amén? Y luego levantará mi cabeza, dice, la cabeza de su pueblo sobre sus enemigos que le rodean. Y nosotros, sus hijos, sacrificaremos en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vamos a hacer allá? Cantar y alabar al Señor por toda la eternidad. Amén. Surge una pregunta, mis hermanos. Algunas personas suelen confundir entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. De hecho, muchas veces uno pregunta en una iglesia, ¿cuántos esperan la segunda venida de Cristo? Y toda la iglesia levanta la mano. Nosotros, la iglesia, no esperamos la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo va a ser para el pueblo de Israel. ¿Ya? Nosotros, la iglesia del Señor, esperamos el arrebatamiento. Amén. Lo que separa un evento del otro son 7 años, que se llama la tribulación. ¿Ok? Primero el arrebatamiento. Ocurre el arrebatamiento, la iglesia sube al cielo, entra la tribulación sobre los moradores de la tierra, y al final de la tribulación, lo que pone fin a esa tribulación va a ser la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento, la iglesia del Señor sube al cielo. ¿Ok? Y en la segunda venida, el cielo baja a la tierra. La iglesia, porque bajaremos, Zacarías capítulo 14, 5 lo dice, bajaremos montando caballos blancos. Apocalipsis 19 también lo confirma, que bajaremos montando caballos blancos. ¿Ok? Versículo 14, Apocalipsis 19, 14. Bajaremos a la tierra montando caballos blancos, como lo confirma también Zacarías capítulo 14, versículo 5. Ahorita vamos a leer todo eso, ¿ok? Esa es la diferencia. Arrebatamiento, la iglesia sube. Segunda venida de Cristo, el cielo baja a la tierra. Y ahí es cuando recién empieza el milenio, ¿ok? El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia, como dije al principio, son confundidos. Y a veces es difícil determinar si la Escritura se está refiriendo al arrebatamiento o a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, al estudiar la profecía bíblica sobre estos acontecimientos del fin, es muy importante, mis hermanos, diferenciar entre estos dos eventos. Véanse nomás los acontecimientos previos para cada evento. Pero hay que entender que estos dos eventos son acontecimientos futuristas con fin salvífico, pero separados, como dije, uno del otro por un periodo de 7 años, el cual es el tiempo de la tribulación, los 7 años de tribulación, que será para los moradores de toda la tierra. El arrebatamiento es cuando Cristo regrese por la iglesia. Hebreos capítulo 9, 27. Hebreos capítulo 9, 27.
Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo va a salvar a la iglesia de la ira venidera que se derramará sobre la tierra durante 7 años. Él viene a salvar a los que le esperan, a los que creen que Cristo viene por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Así que el arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia, es decir, a todos los creyentes en Cristo y a los muertos en Cristo. Es cuando Él regrese para llevárselos de la tierra al cielo, a las moradas eternas, a la nueva Jerusalén. Y el arrebatamiento está descrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18 y en 1 Corintios 15, 51, 54, versículos que ya hemos estudiado hasta la saciedad. El arrebatamiento es la traslación de la iglesia presente en la tierra al cielo. Los creyentes que hayan muerto tendrán cuerpos resucitados y junto con los creyentes que aún vivan se encontrarán con el Señor en el aire. 1 Corintios 15, 22, 23. Esto ocurrirá en fracciones de segundos, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Este evento libra a la iglesia de los juicios. Por otra parte, los justos del Antiguo Testamento serán resucitados luego de la tribulación de los 7 años en la segunda venida de Cristo, y todos los pecadores ya para el final del milenio, para el juicio final. Y la segunda venida de Cristo es cuando Jesucristo regrese a la tierra por su pueblo Israel. Son cosas muy diferentes. Arrebatamiento, Dios saca a la iglesia de la tierra, y en la segunda venida de Cristo, Cristo viene ¿por quiénes? Por los judíos, para librarlos del anticristo, del régimen opresor, del nuevo orden mundial y del anticristo. De hecho, en la segunda venida de Cristo, el anticristo va a ser echado al lago de fuego, y con él el falso profeta, para la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo pondrá final a la gran tribulación. Miremos Apocalipsis capítulo 19. Dice, y vi a la bestia, el anticristo, y a los reyes de la tierra, presidentes, gobernantes, eminencias, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra él, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Cuál es ese ejército? Ángeles y la iglesia. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, versículo 14, 19, 14, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta es la segunda venida de Cristo, cuando el cielo, la iglesia y aún los ejércitos celestiales, ángeles, bajaremos a la tierra, ángeles humanos, ¿ok? Entonces, impresionante, maravilloso, hermanos, ¿ok? Así que la segunda venida de Cristo es cuando Cristo regresa a la tierra por su pueblo Israel para vencer al anticristo, para destruir el mal y establecer su reino milenial. Véanse Apocalipsis 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Versículo 20, mire. Y la bestia, es decir, el anticristo, fue apresado, y con ella el falso profeta, porque hay dos bestias. Apocalipsis capítulo 13, 1 y Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, que nos habla el 11 de otra bestia. La primera bestia es el anticristo y la segunda bestia es el falso profeta. El anticristo, dice Apocalipsis capítulo 13, 1, que surgirá del mar, de las aguas, que son naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. ¿Ok? Y en el versículo 11 de Apocalipsis 13 nos habla de una segunda bestia que sube de la tierra, es decir, de Israel, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Ok? Estas dos bestias de Apocalipsis, que es el anticristo y el falso profeta, en la segunda venida de Cristo van a ser apresadas. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado
a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, todos los reinos, todos los gobernantes tendrán sus ejércitos para aquel día, para la segunda venida de Cristo, todos apuntando. ¿Contra quién? Contra Israel, para desaparecerlo del mapa. Y es cuando ellos van a exclamar el Salmo capítulo 121, cuando dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, dice. Ya lo encuentro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Claro, porque van a estar sitiados. Van a estar rodeados por todos los ejércitos del mundo para desaparecer a Israel. En estos tiempos hay un antisemitismo, ¿es que se llama? Impresionante. Mucha gente aborrece ¿quién? A Israel. Y todas las naciones van a venir contra Israel para el tiempo final, porque esto lo va a hacer el anticristo. Va a hacer que todas las naciones del mundo, todos los ejércitos del mundo se vengan a batallar contra Israel. Vamos a leer Zacarías capítulo 14 del 1 al 5, ahí está eso, ¿ok? Todos vendrán a luchar contra Israel para aquel día. Y ellos ahí van a estar sitiados, los judíos, los israelitas. Pero Dios prometió en medio de la tribulación guardar a su pueblo Israel. Salmo capítulo 121. No lo terminé de leer. Salmos capítulo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda ¿a quién? A Israel. Jehová es su guardador. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Como al principio, como cuando el pueblo de Israel estuvo en el Éxodo 40 años rodeando ahí ese desierto que atravesó Moisés en 40 días, 40 noches. Ellos, por ser de duro corazón y de dura cerviz, estuvieron dando vueltas 40 años. Dios empezó a tratar con Israel, porque hablaban contra Moisés, hablaban contra Dios. Dios les hacía los milagros, les enviaba codornices y aún ellos murmuraban contra Moisés y contra Dios. Dios les hacía salir agua de la roca del pedernal y aún así no creían. En medio de un desierto Él les daba provisión, alimento, maná, y aún no creían. Pero Él sustenta a su pueblo. De noche en el desierto, ahí en el Éxodo, al pueblo de Israel Dios le mandó una nube que de día los protegía del inclemente frío, del inclemente calor, perdón, y de noche del inclemente frío. Una nube se convertía de noche en fuego. Y dice aquí: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. En tiempo de tribulación, el pueblo de Israel va a tener que huir a los montes, como dice la profecía de Mateo capítulo 24. Van a tener que huir a los montes. Cuando ocurre la abominación desoladora, la cual habló el profeta Daniel, dice: el que lea entiende. Cuando el anticristo se siente en el templo de Dios, levante una estatua y haga que el mundo la adore, y el mundo la va a adorar, el pueblo de Israel le va a tocar huir a los montes. Por eso dice Mateo capítulo 24, versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, que es el templo, la abominación desoladora, o sea, el anticristo sentado en el trono del templo, haciéndose pasar por Dios, cuando veáis en aquel lugar la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Eso está en Daniel capítulo 9, del 25 al 27. Entonces dice: los que estén en Judea, huyen a los montes. En estos momentos en Judea no están los judíos, aunque Judea es de los judíos. En Judea están los palestinos, pero esto indica que los judíos van a habitar Judea para los tiempos finales. Los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días.
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, es decir, sábado, porque habrá entonces gran tribulación, 3 años y medio, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Para aquel tiempo ya habrá terminado la primera tribulación de 3 años y medio. Y esta es la gran tribulación, donde los días van a ser acortados por causa de los escogidos, donde se levantarán falsos cristos, falsos profetas y engañarán, si fuese posible, aún a los del pueblo de Israel. ¿Ok? Y para aquel entonces, mis hermanos, durante ese periodo de 3 años finales, que es la gran tribulación, el pueblo de Israel va a enfrentar una persecución impresionante. Van a quererlo destruir para que no sea más nación. Van a querer todas las naciones del mundo destruirlos. Esta es la segunda venida. Ahí la segunda venida es lo que prácticamente pone fin ¿a qué? A los juicios de Dios sobre la tierra. Salmo 121, versículo 7 dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, hermanos, el profeta Zacarías describió este acontecimiento futurista de la segunda venida de Cristo. Zacarías 14, del 1 al 5 vamos a leer, ¿no? Zacarías capítulo 14. Del 1 al 5. Dice: he aquí, el día de Jehová viene, es decir, la tribulación. Y en medio de ti, o sea, Jerusalén, Israel, serán repartidos tus despojos. Dice el versículo 2: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Aquí lo dice claramente, Dios mismo va a hacer que el mundo entero se venga contra Israel. Y la ciudad, es decir, Jerusalén, será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y aquí vemos la segunda venida, literalmente en el versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre los montes, sobre el monte de los olivos. ¿Ok? En el arrebatamiento de la iglesia, al sonido de la trompeta final, Jesucristo vendrá por su amada iglesia y se quedará en el segundo cielo, ahí flotando, me imagino que en una nube o ahí en el aire, y le dirá a la iglesia: sube acá, y la iglesia subirá, muertos en Cristo, y los que estemos vivos en el Señor seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire, y así estar por siempre con el Señor. Ese es el arrebatamiento. Y la segunda venida de Cristo difiere en esto, que todo ojo va a ver al Señor. En el arrebatamiento nadie lo va a ver. Solamente sonará la trompeta final, y los que estén prestos, los que estén listos, los que estén preparados, escucharán la voz del Señor. Y en un momento, abrir y cerrar de ojos, desapareceremos de la tierra. Quedarán las ropas tendidas en el piso, como le pasó al profeta Elías con Eliseo, ¿no? Eliseo vio las prendas del profeta Elías ahí en el piso, y él decía: te daré la doble porción si fuere quitado. Antes de ser quitado te la daré. Bueno, y así fue. Él sabía en 2 oportunidades, dice en 2 de Reyes capítulo 2 del 9 al 11, que fuere quitado. Así como fue quitado el profeta Elías de la tierra, y Dios se lo llevó en un torbellino al tercer cielo, así la iglesia va a ser arrebatada también. Y la diferencia es que para la segunda venida de Cristo, los pies de Jesucristo se van a firmar sobre el monte de los olivos. Para la segunda venida de Cristo, hermanos, va a haber un terremoto impresionante. Impresionante. El solo hecho de que Cristo, como dice Zacarías capítulo 14, versículo 4, que los pies de Cristo van a ser afirmados. Literalmente, ahí Él va a afirmar sus pies en el monte de los olivos. Y este monte se va a partir en 2 y va a ser un valle extenso. Mira, aquí lo dice. Leámoslo mejor.
Zacarías 14:4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué puede hacer esto? Un terremoto de gran envergadura. ¿Ok? La segunda venida de Cristo en el aire. Señal y orden para que la iglesia suba, la trompeta. La segunda venida de Cristo, sus pies van a tocar la tierra que lo vio nacer. Y ahí en el huerto de los olivos, donde él solía orar. Por eso la costumbre de Jesús era que de muy temprano siempre se iba a orar en secreto a su Padre allí en el huerto de Getsemaní, ubicado en el monte de los olivos. Y sus pies precisamente en aquel día, dice la Escritura, van a ser afirmados en el monte, sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y subraya lo que dice ahí: y vendrá Jehová mi Dios, y con él nosotros, todos sus santos, los ejércitos celestiales, como lo describe Apocalipsis capítulo 19, dice que le seguían en caballos blancos. Bendito es el nombre de Cristo. Ya vamos terminando. Terminemos aquí en Apocalipsis capítulo 19. Ya leímos Zacarías, que nos habla de la segunda venida. Son dos eventos futuristas, pero hay mucha diferencia entre uno y el otro. Y la diferencia más notable es que son dos eventos separados por 7 años, que es la tribulación. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Así que en la segunda venida de Cristo, el cielo viene a la tierra. Viene Jesús por el pueblo judío, vienen los ángeles, viene la iglesia que ha estado en el cielo por 7 años celebrando el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Porque eso vamos a hacer durante 7 años allá, por 7 años. Y desciende la nueva Jerusalén a la tierra. Es decir, todo el cielo, mis hermanos, baja a la tierra. Esa es la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Y Apocalipsis 19:11 dice el apóstol Juan: entonces vi el cielo abierto. Mira que para la segunda venida de Cristo, mis hermanos, el cielo se va a abrir. Y lo dice también en Apocalipsis capítulo 14, también habla. Y varias partes, el versículo, Apocalipsis 11:19 también lo dice. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un grande granizo. Apocalipsis capítulo 8:5 también describe. Apocalipsis capítulo 16:21 describe el terremoto tan impresionante, mis hermanos, que va a suceder cuando ocurra la segunda venida de Cristo. Miremos, por ejemplo, las citas. Miremos Apocalipsis capítulo 6, ya para ir terminando. Apocalipsis capítulo 6, ya recuerdo el versículo. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se convirtió toda como en sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El solo hecho de que Cristo ponga en su segunda venida y afirme sus pies sobre el monte de los olivos, esto va a ocurrir. Un terremoto, hermanos, de gran envergadura, cual nunca lo ha habido sobre la tierra. Y dice: y los reyes de la tierra, versículo 15, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. ¿Y acaso no es eso lo que están haciendo ahora los ricos y poderosos de la tierra?
Están cavando búnkers en la tierra, desde ahora. Y en esos búnkers es lo que dice la Biblia aquí, que se van a esconder, para huir de la presencia. Porque dice del Todopoderoso, porque aún dice la Biblia en Zacarías, que todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, 8, dice: he aquí, vengo en las nubes, y todo ojo le verá, y muchos harán lamentación sobre él. Sí, amén. Recuerdo otra cita por acá, Apocalipsis 16, 17, apúntenla. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está, que lo mismo consumado es. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres habían estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea, hasta la católica va a ser destruida en ese terremoto. Y toda isla huyó, dice aquí, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Tremendo, ¿no? Zacarías nos dice que Dios va a ir con una plaga impresionante a los que vengan contra Israel. A ver, recuerdo la cita. Zacarías capítulo 14, versículo 12. En la segunda venida de Cristo, dice Apocalipsis capítulo 1, 7 al 8, que todo ojo lo va a ver. Dice Zacarías 12, 11. Ahorita vamos a Zacarías 14, 12, pero déjenme por ahora esto. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adandrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres, y por sí los descendientes de la casa de Natán, y por sí y sus mujeres por sí. Y los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Miren lo que dice el versículo 10. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Todo ojo lo va a ver, hermanos. Y Zacarías capítulo 14, 12 dice acerca de la plaga con la cual Dios va a herir a todas las naciones que vengan a luchar contra Israel en el tiempo de tribulación, que va a ser lo que va a poner fin a la tribulación. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará de su boca. Con esa lengua que blasfemaban a Dios, con esa lengua que ellos blasfemaban a Dios por la plaga de granizo, por el sol que va a calentar impresionantemente en tiempos de tribulación, esa lengua se le va a consumir en su boca. Y con los mismos ojos que van a ver el resplandor de la gloria chequina de Dios viniendo en las nubes, esa misma gloria va a hacer que sus ojos sean consumidos en las cuencas. Impresionante, esa plaga será impresionante. Y dice el versículo 13: y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es decir, se van a matar entre sí. Ahí en Megiddo, el Armagedón, que va a poner fin prácticamente a la tribulación. ¿Ok? Y ahí vendrá Cristo en las nubes. Vamos a leer Apocalipsis 19 para terminar, del 11 al 16.
Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, Cristo. ¿Recuerdan? En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, del 1 al 4. El verbo de Dios, Cristo, el Hijo de Dios. Y los ejércitos celestiales, ángeles y humanos, la iglesia, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Dónde Dios le entregará esos vestidos finos a la iglesia? En el momento mismo del arrebatamiento. Y también lo nombra Apocalipsis capítulo 19:7, cuando dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces los ejércitos celestiales, incluyendo la iglesia, para aquel día estaremos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguiremos en caballo blanco. Versículo 15 dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones que vendrán contra él, obviamente, contra el pueblo de Israel. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Leamos Isaías 63, 1 al 6 y terminamos. Isaías 63. Isaías 63. Si lo encontró, dígame. Dice: ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? O sea, rojo, vino. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimios ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué mi furor, y derramé en tierra su sangre. Esto es lo mismo que leímos en Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 16. O sea que Dios va a poner fin, en la segunda venida de Cristo, va a poner fin a la tribulación. Pero va a haber una plaga tremenda que vendrá contra todos los que vengan a luchar contra Israel. Porque sea como sea Israel, los judíos son el pueblo de Dios. Y meterse con los hijos de Dios no se lo desea a nadie. Porque Él con justicia juzga y pelea, dice la palabra. Amén.
Bendito es el nombre de Jesús. Entonces ya quedó claro, hermanos. Ya quedó claro qué es el arrebatamiento y qué es la segunda venida de Cristo, que son eventos futuristas, pero muy diferentes el uno del otro. Hay que saber entender cuando en la Biblia leemos y la Escritura nos apunta al arrebatamiento de la iglesia y cuando nos apunta a la segunda venida de Cristo. En Mateo capítulo 24 están los dos eventos: el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Todo Mateo capítulo 24. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Señor Dios eterno, gracias por tu palabra, Señor. Bendita es tu palabra desde ahora y para siempre. Oro para que esta palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual tú la enviaste en esta hora de la noche, Señor. Te doy gracias por esta riqueza escrituraria, por tu palabra, que es vida, que es espíritu. Y porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Les he hablado de tu palabra, Señor, y ellos han podido diferenciar entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Gracias, bendito Dios, porque ante todo sabemos que tú vienes pronto, Señor, y con ansias te esperamos, Señor. Ayúdanos a ser hallados y tenidos por dignos, hallados en obediencia, en santidad, y ser de esta manera tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra durante el periodo de tribulación y estar en pie delante de ti en aquel día, para ser levantados en un abrir y cerrar de ojos en las nubes, para estar por siempre contigo en el aire, Señor, en las nubes, en la nueva Jerusalén, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Límpianos, Señor, de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad. Aplancha nuestras vestiduras, porque tú vienes, Señor, por una iglesia gloriosa, por una iglesia santa, una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga, que no tenga de arruga ni cosa semejante a esta, Señor, sino que sea santa y sin mancha delante de ti. Perdónanos, Señor, si hemos pecado, si te hemos ofendido. Límpianos con tu sangre preciosa de toda maldad y de toda iniquidad, para ser tenidos por dignos delante de ti, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.